El programa de fortalecimiento de gobiernos autónomos descentralizados presenta Forgat al aire. Un espacio para abordar los temas de la política pública local, el buen uso de recursos públicos, la eficiencia de los modelos de gestión y la articulación del Estado con la sociedad civil. Forgat al aire con la conducción de Edison Mafla. Forgat al aire. Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches en todo el mundo a través de las redes sociales y de este programa Forgat al aire, dirigido para nuestro Ecuador profundo, para los gobiernos autónomos centralizados, las juntas parroquiales, los municipios, los consejos provinciales. El día de hoy tenemos una temática muy importante que queremos conversar con ustedes, que puedan tener información interesante, importante justamente para que sea una herramienta, un mecanismo que permita justamente alcanzar el desarrollo local. Y para eso hemos invitado a un amigo directo de esta casa. Además, compartimos un espacio importante en la red ecuatoriana de gobierno y administración pública. Él es Manuel Macías Balda. Quisiera yo presentarles a ustedes. Manuel es catedrático de la Universidad de Guayaquil. Con él tenemos, como decíamos, varios espacios de encuentro y básicamente el día de hoy queremos tratar un tema muy importantísimo, como es cuán importante puede ser los observatorios ciudadanos. Es una apuesta para la gobernanza local. Como decíamos, Manuel es profesor investigador en la Escuela de Sociología de la Universidad de Guayaquil, interesado en política, democracia, políticas públicas e innovaciones democráticas, director del Observatorio de Políticas Públicas de Guayaquil. Mi querido Manuel, muchas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido a Forgat al aire. Hola Edison, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan en los gobiernos autónomos centralizados. Gracias por la invitación y bueno, espero que este sea un espacio de conversación, de aprendizaje mutuo y que podamos sacar también algunas ideas constructivas para todos los que están involucrados en estos asuntos públicos. Gracias, Manuel. Una primera idea de Observatorio Ciudadano se nos viene de lo que está previsto en la propia Ley Orgánica de Participación Ciudadana y básicamente ahí lo que se determina que es esta interacción entre ciudadanía y academia y expertos, ¿no es cierto? Para básicamente impulsar, monitorear, hacer seguimiento, evaluar, ¿por qué no?, la política pública local. Estos espacios ya existen en el territorio nacional, pero una primera idea, ¿cuál es tu evaluación de manera general y no especificando a ningún otro espacio de cómo está previsto esto en el marco de la ley y cómo ya básicamente es su aterrizaje en, obviamente, en los espacios de decisión? Ujú, ¿Qué tan fluidos pueden ser estos espacios y qué tan legítimos son también? ujú. Bueno, los observatorios, como tú bien lo dices, están establecidos en Constitución, en la ley. em, y forman parte de los que son los mecanismos de control social, ¿no? En el Ecuador se han utilizado, si uno revisa la página del Consejo de Participación Ciudadana, eh, se han conformado alrededor de 20 en los últimos 25, en los últimos 3 años, ¿no? Existen de todo tipo, en asuntos de género, de ambiente, de salud, de educación, y esos son los que están regulados por el Consejo de Participación Ciudadana. Hay otros que forman parte o más bien se establecen como organizaciones privadas sin fines de lucro, y que realizan tipos de actividades variadas, ¿no? Eh, yo creo que son espacios interesantes que requieren bastante compromiso, eh, que necesitan tener al menos igual unas 5 o 10 personas interesadas, que puedan tener una agenda de trabajo, un plan de trabajo, porque los observatorios al final de cuentas se instauran, digamos, una sola vez en el Consejo de Participación Ciudadana y ya pueden tener una vida de varios años, ¿no? Es decir, a diferencia de lo que son las veedurías ciudadanas u otros comités de usuarios que son de una duración más corta y para asuntos más inmediatos, porque los observatorios te permiten darle un seguimiento y monitoreo a, em, a las políticas, programas y proyectos públicos de todo tipo, ¿no? Entonces, igual
digamos, son espacios que necesitan cierta capacidad también, digamos, técnica en términos de saber, digamos, darle seguimiento a los asuntos, conocer la normativa relacionada a distintos temas públicos, municipales, provinciales, parroquiales, nacionales, para también generar información y datos útiles, ¿no? Porque al final de cuentas el observatorio termina Ocupado. siendo un espacio de, más bien, de seguimiento y de realización de informes. Yo por eso, y creo que eso en ciertos casos a la gente frustra un poco, porque muchas veces hemos escuchado y ya hemos visto y tenemos demasiados diagnósticos. Lo que falta ahora es hacer algo, ¿no? Entonces no solo hay que observar, sino actuar. En todo caso, creo que eso es algo con lo que la gente debe tener presente cuando realiza o cuando quiere promover un observatorio, ¿no? Que es una actividad netamente de levantamiento de información y de su difusión para generar mayor transparencia acerca de distintos asuntos públicos. En ese espacio, estimado Manuel, y siendo este un mecanismo aliado o alineado al tema de control social distinto a una veeduría, em, todos estos, al final de cuentas, lo que intentan es fortalecer desde la participación ciudadana la mejor toma de decisiones dentro de lo que es lo público. Ujú, Esto puede ser un observatorio que está afincado, como tú dices, en cualquier área del régimen dependiente nacional o del subnacional. En este programa de Forgada al Aire lo que queremos profundizar es lo subnacional. ujú, Y en ese espacio, una de las primeras preguntas que nace es, ¿qué tan importante puede estar o puede ser esto para los gobiernos locales, para que inclusive se promocionen desde estos espacios, que se busquen las alianzas estratégicas comunitarias, sociales, de instituciones, para que se constituyan como un componente que si bien no va a estar financiado por el propio Estado, pero sin embargo pueden buscarse ciertas figuras para generar esta producción de datos, este levantamiento de información, ese análisis continuo de la información, para justamente que la autoridad local tenga adicionalmente a a sus autoridades y a sus servidores públicos otra influencia más de cómo trabajar la política pública local. ujú. Bueno, yo creo que el observatorio como tal es, digamos, una de las muestras o formas institucionales que buscan generar digamos, un mayor poder popular y un poder protagónico de la ciudadanía en la toma de decisiones, ¿no? Que es así como que la base de la democracia. Digamos que si uno se toma la democracia en serio, uno busca participar, busca involucrarse, busca intervenir en los asuntos públicos en sus distintos niveles, desde el nivel de diseño o hasta el nivel de cogestión o al nivel de codecisión, ¿no? Que es lo ideal y lo que creo que buscamos gran parte de los que estamos relacionados o involucrados en asuntos de fortalecimiento de la democracia. Obviamente, em, en nuestros sistemas políticos, en la forma en que funcionan los gobiernos nacionales y subnacionales, em, el compartir el poder con la ciudadanía, siendo autoridades, es algo todavía visto con recelo, ¿no? Eh, Porque en el momento en que una autoridad de un gobierno subnacional llega y es electa, generalmente arma su equipo, busca tomar decisiones de acuerdo a su visión y de cierta forma trata de mantener ese poder concentrado, ¿no? Para la toma de decisiones. Entonces, la verdad que que una autoridad municipal se abra y sea parte, digamos, incluso de lo que hemos a veces venido hablando, Edison, y lo que estamos a veces involucrados en asuntos de gobierno abierto, es bastante complicado y necesita de una gran voluntad política, porque básicamente es ceder parte del poder que tienes concentrado y ponerlo a disposición, digamos, de la gente que al final de cuentas es el titular del poder, que es el soberano, ¿no? Pero ahí hay toda una discusión como complicada relacionada, bueno, y un gobernante al final, ¿qué es? ¿Es un administrador o es un decisor? ¿No? Al final de Ya. cuentas, en términos de la democracia, debería ser un administrador de las decisiones públicas,
y las decisiones públicas deberían ser tomadas en conjunto con la ciudadanía. Pero al momento es bastante complicado eso, no es tan fácil, no se ha dado tan bien. Generalmente se dan procesos de participación, pero que a veces están muy partidizados, están cooptados, no son tan, quiero decir, quizás reales, porque generalmente se invita a los amigos y a la gente que está de acuerdo con uno. No se están invitando o no forman parte de estos espacios gente que a veces discrepe, porque dentro de todo esa discrepancia, esas diferencias políticas, lastimosamente en nuestra cultura política, es vista como simplemente una oposición o unos intentos de desestabilización, etcétera. Entonces, cuando se concibe así la oposición política, es difícil que realmente te quieras sentar a dialogar y a conversar diferencias con otros. Entonces, por eso los políticos son, digamos, tienen unos mecanismos de defensa contra la participación ciudadana a veces, para que tratan de simular que existe, pero que realmente eh, en términos generales no son, no les gusta mucho, ¿no? Entonces, ahí hay, digamos, hay una parte de voluntad política que es importante, eh, que se tenga que, digamos, que resolver, ¿no? Por un lado. Por otro lado, por ejemplo, lo que tú decías, los observatorios. em, Aquí hay una cosa importante, que es una distinción que yo creo que todavía, quizás porque los observatorios no están tan difundidos todavía, eh, no se lo toma en cuenta. Y es esa diferencia que te decía respecto a el observatorio como organización jurídica, que tú la inscribes a través de un tipo de un ministerio, a través de un acuerdo ministerial, ¿sí? Como una corporación o como una fundación privada sin fines de lucro. Ese es un tipo de observatorio que ¿Ya? por ejemplo es el Observatorio de Políticas Públicas de Guayaquil, del cual yo soy parte. Y hay, eso es el observatorio como organización. Y hay observatorio como proceso, ¿sí? El proceso como tal, ese no se, ese, por ejemplo, el observatorio como proceso es el que se inscribe en el Consejo de Participación Ciudadana, pero no es una organización, digamos, en términos jurídicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, al momento de llevar a cabo actividades, este observatorio como proceso que está establecido en el Consejo de Participación Ciudadana, es difícil que pueda recibir fondos, porque no es un ente jurídico, ¿no? ¿Ya? En cambio, el observatorio como proceso, perdón, como organización, sí es algo que de acuerdo, o sea, mediante acuerdo ministerial, recibe una personería jurídica y a partir de eso puede recibir fondos, puede interactuar, puede generar convenios un gobierno autónomo descentralizado y así poder financiarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de lo que voy a hablar en caso de Guayaquil específico, eh, cuando se hizo un estudio de vulnerabilidad frente al cambio climático para el caso de Guayaquil, que Guayaquil, por cierto, es uno de las ciudades en el mundo, de la tercera o cuarta, que más va a sufrir por los efectos del cambio climático, que es algo casi de supervivencia que tiene que resolver. En todo caso, dentro de las recomendaciones se planteó hacer un observatorio de, como que observatorio a los efectos de la vulnerabilidad al cambio climático. Más o menos, creo que costaba como, si no me equivoco, como 1,5 millones Wow. de dólares, para que pueda funcionar en varios años. Para hacer eso, se necesitaría crear un ente jurídico, tipo fundación, tipo algo como las famosas fundaciones municipales o como parte de un tipo de nuevo ente administrativo dentro del organigrama de la Municipalidad de Guayaquil. Entonces, ahí tendría su propio fondo y, digamos, podría recibir, digamos, financiamiento para hacer actividades. Sin embargo, si es que, por ejemplo, yo mañana voy al Consejo de Participación Ciudadana con 10 personas, que creo que están como 10 o 11 personas, y me inscribo para hacer un observatorio, hago un plan de trabajo, yo puedo decir, chévere, voy a hacer un observatorio con 10 personas, pero eso es como es un proceso, no tiene vida y personería jurídica, no tiene personería jurídica, Sí. no puede recibir fondos como tal, ¿no? Entonces ahí es más bien un trabajo absolutamente voluntario, ciudadano, cívico, que depende mucho de los tiempos de las personas y como un tipo de trabajo a tiempo parcial, gratuito, ¿no? Donde uno pone el tiempo y el talento, pero no la plata, no el tesoro. Entonces,
Eso implica obviamente que eso puede estar un poco más limitado a las eventualidades, a los tiempos, a las ocupaciones de cada uno, porque termina siendo más un tipo de trabajo voluntario. Y así es como han funcionado los observatorios generalmente. Solo para, para quizás dar unos ejemplos más claros y que los que nos escuchan puedan tener una idea respecto a lo de los observatorios, en qué, cómo, dónde. Por ejemplo, en el 2023 se han inscrito 5 observatorios. Uno es Observatorio Ciudadano para vigilar el cumplimiento de la política pública de la salud en la ciudad de Guayaquil. Entonces es un asunto que también es con una duración permanente. Hay otro específico que es un observatorio para la vigilancia y el cumplimiento de la ley para personas privadas de libertad en la provincia de Sucumbíos. ¿Sí? Así, una cosa así muy específica. Eh, Otro observatorio para vigilar el cumplimiento de las políticas públicas de prevención y erradicación de la violencia de género por parte de los gobiernos autónomos centralizados de El Oro. Digamos, aquí vamos en 3 provincias distintas. En Santa Elena, un observatorio ciudadano patrimonial de Santa Elena, asunto para ver asuntos patrimoniales. Y en Manabí, un observatorio para ver para vigilar el cumplimiento de las políticas de salud mental en Manabí. Entonces, esos solo son en el 2023. Tienen una duración permanente y digamos que seguramente pasaron por ese proceso dentro del observatorio, del Consejo de Participación Ciudadana, perdón, para establecer un plan de trabajo, para que personas que no tengan conflicto de intereses puedan ser parte del observatorio. Y ahí eso que ver cómo funciona, cada cuánto se reúnen y finalmente van a tener que hacer ciertos informes parciales a lo largo del año, ¿no? Para poder mantener, digamos, sus actividades concretas. Y bueno, así también ustedes, si revisan la misma página del Consejo de Participación Ciudadana, en el 2022 hubo un observatorio para vigilar la transparencia en la función pública. Imagínense, es una cosa así inmensa. No sé si incluso sea parte de los asuntos de gobierno abierto, por cierto, o es algo que lideró el IAE en su momento o algo así, porque ellos estaban en un asunto relacionado, creo que se presentó incluso en la pasada Convención Nacional de Sector Público, pero eso habría que revisar. Eso, bueno, en todo caso, también es permanente. Y bueno, hay observatorios de políticas de género en Imbabura, hay observatorios para vigilar el Fondo Nacional de Tierras en el Ecuador, que está formado en Pichincha. Hay observatorios relacionados a vigilancia de políticas de enfermedades catastróficas. Es decir, todo eso solo en el 2022. Ahí hay 5 más. Y estos no voy a nombrar porque son bastantes. En el 2021 hubo o se inscribieron 23 observatorios a nivel nacional. Muchos de lo que veo son en Guayas. Hay incluso también observatorios a nivel nacional, ¿sí? Hay varios a nivel nacional que se inscribieron en el año 2021. En todo caso, todos estos forman parte y son iniciativas ciudadanas que están amparadas en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y que se inscriben a través del Consejo de Participación Ciudadana. El caso nuestro, como Observatorio de Políticas Públicas de Guayaquil, es más bien autónomo, es particular, formalmente es una corporación privada sin fines de lucro que fue creada por acuerdo ministerial y que en ese sentido tiene autonomía para trabajar en distintos temas, tiene sus propios estatutos, como cualquier organización, tiene miembros fundadores, socios activos, socios inactivos, tiene un plan de trabajo, tiene una estructura orgánica, y de esa forma también nosotros hemos realizado algunos, digamos, proyectos con financiamiento internacional, mediante concursos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, no hemos trabajado directamente con municipios específicamente, pero sí trabajamos siempre acerca de asuntos municipales. En ese sentido, estimado Manuel, tú ya marcas algunas dificultades, también algunos procedimientos que se tienen que cumplir, algunas tipologías de observatorios, pero sobre las dificultades sí me gustaría saber cuáles ya después de un tiempo que tienen trabajando con los observatorios, qué es lo recomendable, tanto para los ciudadanos como para las autoridades de los gobiernos locales,
en fortalecer estos nexos? Es propicio? ¿Es posible? ¿Qué buenas prácticas han dado o ejemplos en donde sí se haya visto más bien esta relación de compartimento, ¿no? En esta Mm, relación de ir, tú has dicho muy claramente que esto es también la construcción y construcción de la política pública, una responsabilidad no solamente de la autoridad, sino del ciudadano. Y aquí el observatorio podría ser un espacio interesante para profundizar, para reflexionar, para inclusive yo diría de construir para luego volver a construir, quién sabe. Entonces, mm. ¿cómo sería más bien estas buenas prácticas, estos tips, estos consejos que se les pudiera dar al territorio, ¿no? Al territorio en general. Ajá. Yo creo que, o sea, el paso o recomendación uno que yo haría es que las personas o grupos eh, que se animen a crear observatorios lo hagan efectivamente desde un interés cívico y ciudadano, ¿sí? No se lo haga como un tema partidista o de apoyo o de oposición ya, digamos, preestablecido con algún tipo de autoridad de algún gobierno autónomo descentralizado. ¿Y cuáles pueden ser estos tips? Recordemos que este programa llega directamente a nuestros gobiernos autónomos centralizados y lo utilizan como repositorio para también incluir dentro de las acciones eh, estas posibilidades, estas propuestas que están al alcance y que sobre todo además lo marca y lo determina la ley. Recordemos que en materia pública se hace estrictamente lo que determina la ley y esta podría ser una posibilidad interesante para promover la inclusión social y decíamos, ojalá en el mejor de los casos existan buenas prácticas, lecciones aprendidas para ir cada vez uniendo al Estado con la sociedad civil. Manuel, qué pena contigo, hubo un problema seguramente con el Internet. Nosotros estamos de vuelta para escucharte en esta última parte sobre estos nexos efectivos que se pueden desarrollar. Sí, disculpen, se fue la energía eléctrica un minuto y bueno, pasó. La gente mal pensada diría justamente que fue así una interrupción así conspirativa para no hablar de los gobiernos autónomos. No, y justamente era lo que decía, ¿no? Es el tema relacionado a, a que conocerse en observatorios, etcétera, se lo realice de una forma cívica, ciudadana, que no se lo partidice, em, que esa es porque esa siempre va a ser la duda, ¿no? ¿Quién es esta gente que está entrando acá y que viene así, que nos viene a observar? Al final de cuentas, en términos personales y psicológicos, creo que a nadie le gusta ser observado en su trabajo, ¿no? Más en lo privado y en lo público. Sin embargo, en lo público es necesario para garantizar transparencia, rendición de cuentas, etcétera. Pero en todo caso, las autoridades como tal no es que les agrada tanto este tema de ser observados y que les digan y que estén publicándose cosas porque acerca de lo que hacen y lo que no hacen, ¿no? Porque eso, para eso tienen justamente todo un departamento comunicacional. La gente que está en política sabe que siempre se publica más lo bueno que de lo malo y que de lo malo se habla poco y de lo mucho se lo potencia. Entonces viene gente, digamos, externa que no está necesariamente alineada a eso, sino que tiene, digamos, un interés ciudadano específico y tiene ese deber. Entonces, realmente no existe una fórmula mágica. Yo lo que creo es que lo que sí debe siempre haber es una buena, digamos, intención ciudadana que se vaya construyendo en términos digamos, de objetividad y de construir una relación cooperativa y constructiva, ¿no? Creo que eso es lo que siempre hay que recalcar en todas las comunicaciones, oficios, acercamientos con autoridades, porque generalmente lo que piensan es lo contrario, es que viene gente acá a vernos, a sacarnos lo malo, nada más, a hacernos quedar mal. Entonces, en todos los oficios, por ejemplo, que se han hecho así como observatorio, em, eh, como veeduría, etcétera, siempre mencionamos esa, digamos, respeto real e intención real de ser constructivos. No queremos, no somos al final de cuentas, la Contraloría General del Estado. Sí se ejerce un papel de Contraloría Social, ¿no? Entonces también eso no se puede escapar. Hay momentos quizás también en los cuales uno, digamos, trata de mantener buenas relaciones
con las municipalidades, con los gobiernos autónomos centralizados. eh, pero si es que las autoridades no responden de una forma también, digamos, respetuosa, eh, basada en la ley, en la norma, respetando los tiempos, etcétera, uno tiene la obligación, al final de cuentas, de informar eso. Es decir, que eh, como observatorios y como ciudadanos, uno tiene que saber que es posible que termines y quizás quedando en malos términos con las autoridades, ¿no? Es decir, porque vas a decir cosas o vas a exponer cosas que, que no son necesariamente del agrado de las autoridades. Entonces, si uno quiere solo quedar bien y quiere hacer relaciones públicas con los gobiernos autónomos centralizados, mejor no hacer un observatorio, porque lo más probable es que eso no pase. Lo más probable es que existan diferencias como en toda relación y más aún cuando existen temas de control de lo público, donde eh, digamos que lastimosamente en muchos casos de la función pública ecuatoriana se pueden dar cosas que no están apegadas a la ley. Entonces, si uno como observatorio puede revisar o ver ese tipo de cosas, tiene el deber moral y legal de publicarlo, de difundirlo, ¿no? Y obviamente eso es lo que puede generar, digamos, cortocircuitos con la municipalidad, es decir, o con con los gobiernos autónomos centralizados, quiero decir. Es decir, que en ese sentido, digamos que yo creo que la parte de la intención por parte de los ciudadanos es clave, ¿no? Si uno quiere quedar bien, no se meta en observatorios. Si uno quiere hacer oposición, no se meta en observatorios. Si uno quiere solo apoyar, no se meta en observatorios, porque al final de cuentas ese es un mal uso, yo creo, de este mecanismo de control social que al final de cuentas termina afectando a los que vienen a futuro en su legitimidad, porque lo más probable todavía no pasa porque no se utilizan mucho, no se conoce mucho acerca de eso, pero al final de cuentas la gente va a decir, "Oh, esos observatorios lo que hacen son oposición o son grupos de gente que apoya nada más, no son como que cívicos realmente". Entonces ese es como que creo que el mayor reto también, mostrar esa parte de la objetividad tanto para la sociedad civil, para la gente a la quien se difunden las cosas, como también para la municipalidad, para los gobiernos autónomos centralizados. Disculpen que hablo acá rato de municipalidad, sino como yo trabajo más con municipalidad, eh, estoy más enfocado en eso. Pero hablo de los gobiernos autónomos centralizados o incluso gobierno central, ¿no? Porque ambos en una relación pública van a estar siempre como que midiendo un poco qué tan objetivo, qué tan alineado, qué tan desalineado, qué tan opositor, qué tan, digamos, aliado eres, ¿no? Porque al final de cuentas es una relación política, al final de cuentas, una relación política cívica, no partidista, pero en la mentalidad y esquema de cómo son las cosas en la política ecuatoriana, generalmente se divide mucho acerca o sea, se divide la gente un poco así, ¿no? Como que aliados u oposición. Y es difícil encontrar puntos medios constructivos que te pueden decir lo bueno cuando está bien y lo malo cuando está mal. Y que las autoridades tengan la madurez también para saber diferenciar eso. En ese espacio, y para no dejar, lamentablemente el tiempo en radio es bastante corto y estamos ya por terminar esta entrevista, pero no quisiera dejar esto suelto sin un aspecto que siempre insistimos con los gobiernos locales en esta crisis, no solamente democrática, sino de una crisis de la información, una crisis de la importancia del dato, una crisis de la importancia de entender que quien tiene información tiene poder, ¿no es cierto? Ujú. El momento que en el ámbito de la transparencia se incorpore la información como dato objetivo para poder identificar no solamente puntos críticos o a veces inclusive llegamos al punto de exteriorizar o de mostrar solamente lo que a veces termina recayendo en algo que puede ser más que crítico, es llegar a lo, al morbo inclusive de pronto de tal o cual cosa, pero sí más bien transformar esta información en datos o en registros administrativos que te permitan tomar decisiones. Es posible que perdón, los observatorios puedan ejercer esta lógica que también se está dando últimamente, que se conviertan también en experimentadores, o dicho de otra forma, en laboratorios de política pública para generar sugerencias al Estado y también no solamente dar una mirada
de diagnóstico, sino quién sabe, inclusive una mirada propositiva de cómo orientar la política, más allá de lo que ya nos explicaste, que siempre puede eso tener un tinte político o cívico, ¿no es cierto? Pero ya Ujú. con información real, transparentada, compartida entre el Estado y la sociedad civil, yo creo que los actores que conforman el observatorio podrían llegar a esta suerte también de considerar y de proponer cosas que a lo mejor al propio municipio, al consejo provincial, a la junta parroquial, quizás no lo está viendo tan claramente y es posible que en este juego de intercambio de información esto sí se pueda generar. Sí, yo creo que, digamos, el observar como tal, el monitorear, el dar seguimiento, evaluar, no es solo como para que quede en la retina del observador, por decirlo así, sino que se haga, digamos, voz a través de los distintos medios que los observatorios utilizan. Yo creo que una buena práctica y una cosa a lo que deben apuntar los observatorios es que sus actividades, sus trabajos no queden en oficios y en escritorios, sino que de cierta manera tengan también un tipo de estrategia de comunicación a través de distintos medios de comunicación y redes sociales donde se puedan difundir. Porque al final de cuentas, esa es la fortaleza o de donde va a sacar la fortaleza los observatorios y el trabajo que se hace a través de, digamos, el conocimiento y apropiación social del conocimiento que se difunda, ¿no? Creo que la parte básica de los observatorios es su publicidad, es decir, que lo que investiguen, lo que monitoreen, lo que evalúen, luego hecho, digamos, blanco y negro en un papel, luego también puede ser, digamos, reformateado hacia las nuevas formas de comunicación digital, ¿no? Es decir, a través de las redes sociales, a través de un pequeño video del coordinador hablándole acerca eh, eh, a las autoridades y a la sociedad civil acerca de los hallazgos. Esa es parte clave. Yo creo que esa es una de las nuevas formas de hacer política que para ciudadanía, para organizaciones sociales, para observatorios es lo más importante. Muchas veces uno puede mandar 10 oficios y no reciben respuesta. Pero un buen video en redes sociales que se pueda difundir, que se pueda publicar, que se pueda compartir, tiene mejores respuestas y respuestas más efectivas, no por ser, digamos, por entrar en el canal legal del oficio y que entre la ventanilla universal o cosas así, sino por el impacto social y comunicacional y mediático que pueda tener. Entonces, ahí también hay que medir un poco cómo es que funcionan las municipalidades, los gobiernos autónomos centralizados donde estamos trabajando, ¿no? Es decir, si ves que un gobernante es como que muy activo en una red social, entonces, y a través de ciertos medios, entonces ir por esa vía. Si es que se hace también por una vía más bien institucional, que también siempre hay que hacerla, no hay que nunca dejarla a un lado, escribir los oficios, pedir reuniones con funcionarios. Creo que ahí hay todos unos mecanismos, digamos, que sería un tipo de cabildeo que estarían haciendo en algunos casos los observatorios, pero que también deben tener, digamos, cuidado para no distorsionar o no llegar a un punto distinto a lo que era su función social original, ¿no? Que es básicamente, digamos, informar. Quizás muchos otros pueden hacer cabildeo e incidencia con la información que se publica, pero también depende de la capacidad comunicacional de los observatorios para hacer públicos sus contenidos, ¿no? Al final de cuentas termina siendo una pequeña empresa de contenidos acerca de lo público y bueno, pues eso puede generar en otras cosas y por eso te digo que sí implica como que tengas ciertas capacidades técnicas para manejar esos asuntos. Gracias, Manuel. Como te decíamos, el tiempo en radio es muy corto. Esperamos tenerte en este espacio para hablar de estos y otros temas más alrededor de la administración pública seccional, de esta relación efectiva entre Estado y sociedad civil. Auguramos los mejores del éxito en tus funciones, tanto en la universidad como en el observatorio. Y no sé si tienes palabras finales para nuestros radioescuchas, incluyendo también, obviamente, a nuestra comunidad académica. Bueno, simplemente motivarlos a que revisen la página del Consejo de Participación Ciudadana. Creo que ahí tienen unos datos y unos detalles interesantes respecto a la parte normativa del observatorio, así como de otros mecanismos de control social.
tienen la parte normativa y así como ejemplos de lo que son digamos, mecanismos de participación ciudadana. Entonces, que le tienen un poco de miedo, temor o desconocimiento a esos asuntos, eso les puede aclarar el panorama de qué es lo que implicaría hacer un observatorio o cualquier otro mecanismo de control social y participación ciudadana. Y asimismo, que revisen y no le tengan miedo a esas páginas de institucionales de los municipios o de las prefecturas o de las juntas parroquiales, porque en las zonas de transparencia, en las secciones de transparencia, aunque uno no lo crea, hay bastante información útil con la cual uno puede partir para poder analizar mejor cómo funciona, qué funciona, cuáles son los presupuestos y en qué uno debería o podría hacer un tipo de proceso de control social y participación. Ahí uno se puede enterar muchas veces más cosas de lo que realmente cree que existe. Así que bueno, eso para motivar un poco de curiosidad y exploración en los ámbitos públicos y así luego puedan pensar en dar los siguientes pasos, ¿no? Espero te hayas sentido bien en esta entrevista, más que una entrevista, una tertulia, y agradecerte una vez más tu participación. Hemos compartido esta mesa, esta entrevista, esta tertulia con Manuel Vacías Balda, profesor investigador en la Escuela de Sociología de la Universidad de Guayaquil. Un saludo a nuestro Ecuador profundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Forgat al aire. Forgat al aire fue una producción del Programa de Fortalecimiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Les agradecemos por su generosa compañía.